Bueno, aquí me tienen nuevamente, ya gracias a Dios, con mi balcón restaurado. Prometí hacer el tema de la misa pasada, les envié un texto y con ese texto creo que he sido explícito al respecto de ese tema que quería dar, que era sobre la vida espiritual. Y ahora, un momentico antes de salir, con algunas noticias desagradables del mundo y bueno, pues algunas preocupaciones en mente, estoy haciendo este video basado en el tema de la misa que viene. O sea, un tema que va a desarrollar el tema, un video que va a desarrollar el tema de la misa que viene. Y es interesante que lo atiendan, sobre todo aquellos que van a ser madrinas, padrinos, etc. Hay un texto interesante que marca la infalibilidad del Papa en el texto bíblico, y yo quiero extender un poquitico este texto para hacer para hacerlo más extensivo, ya que la Biblia está vigente, el Evangelio está vigente. Y eso quiere decir que a pesar de que fue escrito hace mucho tiempo, a pesar de que estos hechos que se relatan sobre la vida de Jesucristo fueron escritos hace mucho tiempo, bueno, pues están vivos, están latentes en este aquí y este ahora. Bueno, pues Jesús, cuando está escogiendo a los apóstoles, se encuentra con Simón Pedro y le dice: te llamas Cefas, este es tu nombre, pero yo te llamaré Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra, entre que eres tú, yo edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno podrán contra ella. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le da así la potestad a Pedro para esta realidad, para esto, ¿no? Para poder, de hecho, según cuenta la historia, en el año 67 después de Cristo, o sea, para los libros marxistas que siempre niegan y ocultan la verdad, en el año 67 de nuestra era, Pedro, el apóstol Pedro, San Pedro, asume la silla pontificia de Roma y pasa a ser el primer papa, ¿no?, de la historia. Bueno, interesante, porque la palabra Pedro viene de Pérez. Es muy bonito que a veces yo no aceptaba mi apellido, porque ese viejo dicho que Pérez es cualquiera, pero ahora estoy enamorado de mi apellido, es mi primer apellido, estoy enamorado de mi primer apellido, nada más y nada menos que significa piedra. Y viene de Pedro, justamente, que significa piedra. Bueno, ya ustedes pueden ahí sacar sus propias conclusiones. No voy ahora a hacer una explicación de mi nombre y mi apellido, ni mucho menos, porque esto no es un video narcisista que se trata de una persona, sino voy al hecho concreto. Te llamas Cefas, pero yo te pondré Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra, que eres tú, yo edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno podrán contra ella. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Esto es interesante porque estas palabras se las repite Dios en la persona de Jesús a cada padrino, a cada madrina. O sea, cada padrino o cada madrina tiene la potestad divina de que todo lo que ate en la tierra para ese ahijado quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra para ese ahijado quedará desatado en el cielo. Por eso es que es muy importante que ustedes, padrinos, madrinas, alochas, babalochas y yalochas, no busquen un ahijado a la fuerza, no se impongan a sus ahijados. Permitan que el corazón de ese ahijado los escoja a ustedes con voluntad, para que se dé el milagro de que todo lo que ustedes aten o desaten en la tierra quede atado o desatado en el cielo, para que se dé el milagro de la maravilla, de la acción, del actuar de Dios en ese ahijado. O sea, no se impongan a los ahijados. Algo interesantísimo para los ahijados, entonces, todos somos ahijados. No crean en la infalibilidad de sus padrinos. Los padrinos somos seres humanos que nos podemos equivocar, que podemos optar por caminos equívocos. Ustedes son responsables de su historia, ustedes son responsables de su vida, y ustedes deben, con respeto, también tener una cabeza pensante y libre. Yo estoy haciendo este video directamente al
centro del pecho para que cada persona tenga su criterio, para que cada persona piense. Ni siquiera me gusta llamarle a este grupo espiritual religión. No me gusta que nos llamemos religiosos. Me gusta que nos sintamos un grupo humano que se une para ser un poquitico mejores seres humanos y para hacer un poquitico mejor este mundo en el que estamos viviendo. Yo quiero que ustedes entiendan, quiero que todos entendamos que tenemos que tener nuestra cabeza para pensar. No tiene que pensar la televisión cubana por nosotros, o la televisión americana, o la televisión de donde sea. No tiene que pensar el periódico por mí. No tiene que pensar ninguna filosofía por mí. No tiene que pensar nadie por mí. Tenemos nuestra cabeza para pensar con ella nosotros, para sacar nuestras propias conclusiones. No permitan que nadie nos imponga o nos obligue a pensar de una manera específica, de la zona o del bando que sea. Esto no quiere decir que nos separemos o nos dividamos porque pensemos diferente, ya que la vida es diversa y lo más hermoso que tiene la vida justamente es la diversidad. Y el respeto al criterio ajeno es la paz. El respeto al criterio ajeno es la paz. Muchas personas se empecinan en discutir o en imponer su punto de vista. Concluyo en breve y se va a poner caliente este videito. En imponer su punto de vista, y si mi punto de vista no es el que tú aceptas, yo te desecho. Yo tengo una manera muy apasionada de argumentar mis puntos de vista, y esa manera tan apasionada puede parecer que yo lo estoy imponiendo. Les pido perdón a los que les ha parecido, pero yo no impongo ni pretendo hacerlo. Yo quiero respetarlos a todos. No voy a dejar de ser apasionado. Es imposible que deje de ser yo. Ahora, siendo yo, les prometo que siempre les voy a escuchar. Prepárense, lean, analicen, busquen información, prepárense mucho, porque si entramos en un debate, hay que prepararse para poder debatir. No es bastante antiprofesional, o es bastante feo que estemos hablando por puro capricho y no tengamos un estudio o un análisis crítico real, y ese análisis crítico que esté apoyado, que se base en aquello que yo investigué, o en aquello que me convenció por mi propia cabeza. Importante, elemental, sublime, necesario. En estos tiempos, sobre todo, quieren que la masa, o que el pueblo sea una masa amorfa, y que piense con la cabeza de un grupo solamente. Tenemos que ser independientes aquí arriba y tenemos que buscar la libertad de nuestro pensamiento. Es interesante, yo cuando hice mi trabajo de historia de la iglesia, uno de los trabajos que yo escogí específicamente un tema que no entendía. Yo no entendía la infalibilidad del Papa. Se dice que el Papa, el sumo pontífice, que quiere decir el sumo puente, pontífice viene de puente, el sumo puente, el máximo puente entre Dios y los hombres, el representante de Cristo en la tierra, o el sustituto del apóstol Pedro, como bien digo. Este señor, que supuestamente es todas estas cosas, y es el Papa, él tiene una categoría en lo que a doctrina se refiere, que es infalible, o sea, que no se equivoca. Que si él dice esto es así, hay que decir, es como lo dice el Papa, hay que bajar la cabeza, y es una imagen, digámoslo así, muy dictatorial del tema. Bueno, esto en lo que a religión se refiere, siempre les he dicho que la religión no es democrática, la religión es jerárquica. Hay una jerarquía que dictamina, dice, y uno y uno asume lo que esta gente dictaminaron o dijeron. En fin, bueno, esto se apoya de alguna manera en la infalibilidad del Papa. Un profesor que tuve, que Yaima sabe quién es, el padre Ramón Rivas, un profesor de psicología, en una convivencia que tuve, yo planteaba un error o algo que me molestaba a mí mucho en las reuniones parroquiales de las iglesias católicas cubanas. Se me aparecían muchas veces a las reuniones del CDR o de los grupos políticos de Cuba. Y él me dijo algo interesantísimo, que el comunismo había imitado la forma de gobierno de la iglesia, había copiado. Sabemos, si no lo saben lo digo, que la iglesia católica es una de las instituciones
más perfectas en cuanto a estructura, en cuanto a organización que existen en el mundo entero. Parece ser, testimonio de este sacerdote, psicólogo, sociólogo, tiene cantidad de títulos, es un hombre espectacular. Ya lo pueden buscar ustedes en internet si quieren seguirlo, es Padre Ramón Rivas. No creo que tenga ningún video, ningún live, espero que aún esté vivo, porque era joven en este tiempo aún. Hay un sistema dictatorial que se lleva a una instancia de gobierno que imita el sistema de gobierno de la Iglesia Católica. Es interesante porque yo escojo en mi trabajo de historia de la Iglesia, en un momento de mi vida de estudiante, escojo un tema que se llamaba el primado romano. Yo no entendía la infalibilidad del Papa. Yo no entendía por qué este señor era infalible y por qué no se podía equivocar. Y yo empiezo a estudiar entonces la historia del por qué el Papa es infalible. Ahí tuve que estudiar todos los papas hasta el momento que estaba Juan Pablo II, que era el Papa que estaba en ese instante, y terminé entendiendo este accionar de la Iglesia. Más, a pesar de que yo lo entiendo, hay temas en que el Papa no es infalible. Hay temas en que el padrino no tiene por qué ser infalible, ¿verdad? Vamos a hacer analogías, pero yo quiero quedarme con la analogía, con la principal, para poder desarrollar bien mi tema. Que esta es la conclusión, no voy a ser muy extenso hoy. Bueno, el Papa Francisco, cuando visita Cuba, que estaba Raúl Castro como presidente emérito o algo así, él fue a visitar a Fidel Castro, donde no había ninguna necesidad diplomática. El Papa es un jefe de Estado. Se considera que el Vaticano es el Estado más pequeño del mundo. Es un Estado, el Papa es como un presidente, un jefe de Estado, y tiene que ser invitado cuando va a un país por el jefe de Estado de ese país, sea ateo o no el país. La Iglesia no puede invitar al Papa por temas políticos o diplomáticos. O sea que el Papa es invitado por el jefe de Estado de ese país. Y él va a ver a Fidel Castro y no tiene necesidad de hacerlo diplomáticamente porque no era Fidel el presidente en ese instante. Yo me quedé anonadado, atónito. Decía, pero ¿por qué razón este señor, que es el Papa de la Iglesia Católica, que es el sumo pontífice de la Iglesia Católica, está visitando a este otro señor que ha intensificado guerrillas en América Latina, que ya se sabe, ha patrocinado a grupos de narcotráfico en América Latina, que asesinó generales en su propio país justamente porque estaban traficando droga, y todos sabemos qué está detrás de todo esto. Y el que no lo sepa, que estudie un poquito. Hay una especie de ratificación de parte de la Iglesia, en nombre del Papa Francisco, a este señor. Aparte de otras muchas cosas que he ido mirando y que he ido buscando en cuanto al Papa actual de la Iglesia Católica. Bueno, pues en este video lo que yo quiero específicamente decir, partiendo de una realidad actual de cosas horribles que están saliendo a la luz pública, es que esa infalibilidad, ese no equivocarse del Papa, no tiene que ser en todos los temas, y que ustedes han de tener, muy a pesar de la infalibilidad del Papa, su cabeza, su criterio y su manera de ver la vida. Y ustedes han de expresarse, han de exponer su criterio y han de ser ustedes mismos, hoy, mañana y siempre. Es muy difícil llegar a ser uno mismo, pero hay que intentar desarrollar ese viaje hacia adentro de nosotros mismos para llegar a ser uno mismo. Bueno, concretamente, todo esto que les he explicado tiene analogías o tiene paralelos, historias paralelas. Estoy partiendo de una realidad lineal, que está ocurriendo en este instante en el mundo entero, donde se están develando muchas miserias de la Iglesia, y desgraciadamente yo amo a la Iglesia profundamente y le agradezco mucho, sobre todo le agradezco mucho a la Iglesia Católica Cubana, pero no tiene por qué ser infalible en todo. Somos seres humanos y somos los seres humanos los que formamos las instituciones y nos equivocamos, y tenemos que ser consecuentes con todo. No existe, creo yo, institución donde estemos los seres humanos que sea perfecta y que sea impoluta y que no tenga inmaculada y que no tenga el más mínimo pecado ni error. Por ende, es importante comprenderlo sin asustarnos. No hay que asustarse del pecado ajeno. Hay que entender que somos seres humanos. Amigos míos, por ende, hay padrinos y madrinas que nos podemos equivocar y tenemos todo el derecho
humano a equivocarnos. Y ustedes tienen todo el deber y también el derecho a pensar con su cabeza y a ayudarnos y ayudarse unos a otros para que ese error no perdure, no permanezca, no se perpetúe en la historia y ese error nos dañe como seres humanos, nos dañe como sociedad, nos hiera, nos corrompa, nos torture, nos mortifique y genere monstruos en nosotros. Por favor, hemos de abogar por la libertad. Es un deber mío invitarles a abogar por la libertad. Es un deber mío invitarles todo el tiempo a buscar ese ser libre que somos y defenderlo hoy, mañana y siempre. Te llamas Cefas, pero yo te llamaré Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si ese padrino, si esa madrina, qué tal si ese sumo pontífice se está equivocando en el camino y se aparta del camino de Dios? ¿Se hará posible esa palabra de Jesús? ¿Se hará posible que tú lo que ates o lo que desates en la tierra se atará o se desatará en el cielo? ¿Será posible que tu ahijado se cure de una enfermedad maligna? ¿Será posible entonces, si tú no eres el que tienes el don de poder curarlo o el don de poder atar o desatar para que eso ocurra en el cielo? ¿Será posible que tú te separes del camino humanamente, que traiciones tu corazón, que traiciones a tu gente, que traiciones la verdad que viene del cielo, la verdad que Jesucristo enarboló, que traiciones esa verdad y que optes por caminos oscuros, condenando, censurando, apartando, apabullando, pisoteando y te parcialices con una parte de la historia, siendo deshonesto y siendo o atentando en contra de los principios justos que has de defender? Entonces se mantendrá esa promesa de Jesús. Yo estoy seguro que no. Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que a todo el que se aparte de Dios, que todo el que se aparte de Dios, que todo el que se aparte de la gracia, que todo, absolutamente todo el que se aparte de la gracia se apartará de él. Queridos amigos, amémonos y busquemos el sentido verdadero del amor. Defendamos a quien defiende el amor. Defendamos a quien defiende a los niños inocentes que aún no pueden defenderse porque están en el vientre de su madre y los están abortando. Defendamos a todos los que aboguen por la paz. Defendamos a todos los que aboguen por el orden. Defendamos a todos los que persistan y persisten en cumplir con la ley de Dios, que es la ley del amor, que es la ley de un abrazo perpetuo, que es la ley del orden, que es la ley del respeto al criterio ajeno, que es la ley del respeto a la expresión ajena, que es la ley del respeto a que todos podamos decir desde el amor y la paz lo que tenemos que decir, lo que sentimos, y poderlo revelar o develar, de quitar el velo, no de rebelión con B, sino de quitar el velo, podernos develar realmente como somos delante del mundo, sin tener que fingir un personaje o utilizar palabras claves o apocalípticas para no ser censurados. Queridos amigos míos, son muchos temas en uno, pero Dios quiera que ustedes entiendan el significado importante desde la fe y sociedad que tienen estas palabras de hoy. Dios les bendiga.